Muy buenas tardes a todos y todas. Es una alegría estar con ustedes nuevamente haciendo esta tarea imposible de condensar en 8 clases la historia de toda la Biblia, la historia de nuestro cosmos. Pero hoy, en la segunda clase, vamos a tratar sobre el Éxodo, ¿sí? Sobre el acto fundacional del pueblo de Dios. Antes quisiera hacer una pequeña introducción a cómo leemos la Biblia hebrea, ¿sí? Cuando decimos Biblia hebrea es una forma de decir Antiguo Testamento. Bueno, hay dos maneras, o por lo menos dos maneras de leerla. Primero, una lectura cristocéntrica y luego una lectura cristotélica. Una lectura cristocéntrica busca únicamente en el Antiguo Testamento discernir las profecías y las narrativas que señalan a Jesús. Pero de alguna forma, aunque pueda ser útil, esa lectura puede subestimar el testimonio del Antiguo Testamento sobre Dios y sobre la humanidad. Si estamos buscando a Cristo en cada rincón de la Biblia hebrea, capaz perdemos otras cosas que los autores querían transmitir al pueblo de Dios. Entonces, por eso nosotros sugerimos una lectura cristotélica. Sí, reconoce que en toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos, señalan a Jesús como clímax de la revelación divina. Pero permitimos que el Antiguo Testamento dé el mensaje que quiere en su momento. Muchas de las profecías sobre Jesús primero se cumplen en un rey, en un profeta, en algún acontecimiento y luego se cumplen en Cristo. Entonces, para poder ver todas estas cosas, tenemos que ir más allá de buscar a Jesús en todos los pasajes. ¿Sí? La Biblia hebrea no solo habla de Dios, pero también de su deseo para con el mundo y nos enseña cómo convivir en su presencia. Entonces es importante que también leemos el Antiguo Testamento bajo sus propios términos. ¿Sí? Esa es una distinción que me parece que nos va a ayudar mucho a recorrer la historia de la Biblia y sacarle bastante provecho. Habíamos dicho en la clase anterior que la lectura cristiana de la Biblia hebrea suele reducirse a lecturas moralizantes, pero esta lectura cristotélica reconoce que esta historia está hablando de dónde vino Jesús, que pretende hacer Jesús, que pretende hacer Dios a través de Jesús en nuestro mundo, pero tenemos una lectura mucho más rica porque estamos abiertos a todo lo que la Biblia hebrea nos quiere contar sobre Dios. Muy bien. Bueno, llegamos en la clase pasada al Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, tu pariente y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces ahí vemos cuál es la promesa de Dios a Abraham. Y vemos primero un imperativo. Primero hay que salir, hay que autoexiliarse de un lugar de comodidad, de un lugar conocido, para conocer a un Dios diferente. ¿Sí? Hay un imperativo, una promesa. Haré de ti una gran nación y también vemos ahí una vocación. Haré de ti una gran nación para ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Es importantísimo que recordemos esto, el imperativo, una promesa y una vocación. Muchas veces los extremos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, tienen que ver con olvidarnos de una de estas cosas, el imperativo, la promesa o la vocación. Pero unida a las tres cosas, podemos descubrir qué es lo que Dios pide del pueblo de Dios. Vemos, no tenemos tiempo para recorrer todo el libro de Génesis, pero vemos allí la formación del pueblo de Israel a través de personas imperfectas. Otra vez, si es un texto moralizante, es un pésimo texto, porque todos los grandes héroes y heroínas de la fe son pésimas personas, ¿sí? Pero es parte del propósito del relato bíblico subraya la imperfección de los seres humanos y la perfección de Dios. Nuevamente, ¿quién es el protagonista de este relato o de estos relatos?
es Dios, Dios mismo, ese gran protagonista de la historia. No quería pasar por Génesis sin mencionar una lucha paradigmática, ¿sí? Una lucha que cambia nuestra forma de pensar acerca de Dios y acerca de su pueblo, ¿sí? Jacob, un personaje muy interesante, un hombre que engañaba mucho, que era muy pillo, decimos en Argentina, un hombre muy travieso que engañó a su padre para poder recibir la bendición. Se encuentra luchando con el mismo Dios, con el ángel del Señor, y le dice, no te dejaré si no me bendices. Y le pregunta su nombre. ¿Sí? En el mundo antiguo, vos no podías preguntar el nombre de alguien que era superior a vos. Era como una falta de respeto. Pero Dios no le contesta en este momento, sino que le cambia el nombre a él. Dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? ¿Qué significa Israel? Significa el que lucha con Dios. Y para mí esto es paradigmático en cuanto al pueblo de Israel. Es muy interesante que Dios le permite al hombre que lleva el nombre de su pueblo luchar con él. Cuando pensamos en Dios, en su carácter, en su acercamiento, vemos un Dios que quiere estar cercano a nosotros y nos permite luchar con él. ¿Sí? Si fuese una pelea hasta la muerte, ciertamente moriríamos. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, nos permite luchar con Él, hacerles preguntas. Vemos que en el mismo libro de Génesis, Abraham discute con Dios, le pelea, le argumenta. Entonces vemos un Dios que quiere y que permite al pueblo luchar juntamente con Él. Y vamos a ver que toda la Biblia hebrea es como la lucha de Dios con su pueblo y de su pueblo con Él. Me parece importante resaltar este hecho en el libro de Génesis. Bueno, el resto de historia es la historia de los patriarcas y sus familias. A veces cuando decimos los patriarcas pensamos que las mujeres no juegan un papel importante, pero sí lo tienen en lo que queda del libro de Génesis y sus familias. Vemos a Abraham, Isaac, a Jacob y luego José, que baja a Egipto y prepare el camino para que el pueblo pueda sostenerse en el tiempo. Bien, para nuestros propósitos hoy nos vamos a quedar mayormente en la primera parte del libro del Éxodo, ¿sí? Porque hay tanto que podremos aprender de allí. Y vemos cuatro movimientos principales. Vemos la esclavitud a la cual está sujeto el pueblo de Dios. Luego la confrontación con el faraón. Número 3, la liberación del pueblo. Y número 4, el desierto. ¿Sí? Muy bien, vamos a pensar en estos cuatro movimientos. Es interesante que lo que vemos acá, según cómo se narra la historia, vemos dos visiones enfrentadas. ¿Sí? La voluntad de Dios y la voluntad del mal, los que el Nuevo Testamento llamaría los poderes y los principados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con la humanidad? De Génesis 1, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ¿no? Cuidan la creación, ¿no? Teniendo hijos y llenando la tierra con la imagen de Dios. Cuál es la advertencia que vemos en Éxodo? Cuidado con los israelitas, que ya son muy más fuertes y numerosos que nosotros, y seguirán aumentando. En pocas palabras, en las palabras de lo mismo egipcio, Dios está cumpliendo su promesa. Dios está bendiciendo al pueblo de Abraham hasta en Egipto. Pero por el miedo que los tuvieron, le pusieron capataces y se pusieron a oprimirlos y a darles trabajos forzosos. ¿Sí? Les amargaban la vida. ¿Sí? De hecho, vemos que dice, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Vemos un plan sistemático para erradicar al pueblo de Dios. Si Dios les había mandado a hacer algo, Dios los iba a acompañar en este proceso. Pero surge
Egipto y surge el faraón como encarnación, podríamos decir, del mal que atenta contra los propósitos de Dios. Entonces, no es meramente un relato histórico, no es meramente un relato con matices sociológicos o económicos, sino es un relato teológico de Dios contra el mal en el mundo que encuentra su encarnación en un pueblo que oprime al pueblo suyo, el pueblo elegido por Dios, para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. La opresión de Egipto se vio debilitada por 5 mujeres. Esto es muy interesante. 5 mujeres aparecen en la primera parte del Éxodo que debilitan la opresión ejercida por el faraón. Las primeras dos, Sifra y Fubá, dos parteras hebreas que frustran los intentos del faraón de acabar con los niños recién nacidos. Jocabet, la madre de Moisés, y la hermana de Moisés también, y luego la hija del faraón, que acoge a Moisés, que lo recibe y lo cría en el palacio del faraón, ¿no? Un dato que para nada es un dato menor en esta gran historia. Entonces vemos que Dios obra de maneras inesperadas a través de personas inesperadas en todas estas circunstancias de opresión. La zarza ardiente, una de mis historias favoritas en toda la Biblia. El ángel del Señor se presenta ante Moisés y Dios muestra su solidaridad con el pueblo, ¿no? Que ha escuchado su clamor, que ha descendido, que ha escuchado, que se ha acordado de su pacto y muestra que está consciente de lo que está pasando con su pueblo en la opresión. Y después revela el nombre divino. ¿Sí? Hay mucha especulación acerca de quién es el ángel del Señor. Algunos dicen que es Jesús, algunos dicen que es Dios en forma de un ángel. La verdad, solo podemos especular, pero es muy interesante estudiar esa figura en el Antiguo Testamento, el papel que tiene en cuanto a revelar ciertas cosas de parte de Dios. Bueno, Dios revela su nombre y ¿qué dice? Yo soy el que soy o yo seré el que seré. Y luego dice, el yo soy me ha enviado a ustedes. Eh, el nombre divino. Hay varias interpretaciones que podríamos ver de qué significa esto, lo que nos ha dicho Dios. Primero, Dios no depende de alguien más para su existencia. Él simplemente es. También puede ser que Dios simplemente es, y que quiere decir que no tiene principio ni fin. ¿No? En muchas de las culturas antiguas, los dioses nacían, eran hijos de otros dioses. Era por causa de las uniones de distintos dioses que otros dioses llegasen a existir, pero Dios simplemente es, no tiene principio ni fin. Y otro mensaje que me parece interesante que vamos a ver a lo largo del relato bíblico es que Dios no puede ser domesticado. Como dijimos, en cuanto a la Torre de Babel, Dios no tuvo que usar el ascensor divino para poder descender a la tierra para ver qué pasaba. ¿Sí? Simplemente con el clamor de su pueblo es capaz de descender también y escuchar. Y Dios decide qué hacer con Egipto. ¿Sí? Nadie le pide a Dios que haga ciertas cosas, o que la haga de una cierta manera, sino que es Dios mismo quien elige lo que va a hacer con su pueblo. Y esto lo vemos en el nombre divino. Diles esto a los israelitas: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Me encanta esta forma de presentarse que tiene Dios, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está haciendo Dios cuando se presenta de esta manera? ¿Qué está haciendo? Está diciendo, yo fui fiel a su padre Abraham, a su padre Isaac, a su padre Jacob.
pude proveer por ellos, pude cuidarlos, pude mantener la familia y lo voy a seguir haciendo con ustedes. Es como entregar un currículum cada vez que se presenta. ¿Sí? Es muy interesante que otros dioses de la antigüedad, y especialmente los reyes, los césares, tenían nombres muy complejos, tenían muchísimos nombres y eran sus grandes proezas. Y las grandes proezas del dios hebreo era que fue Dios de sus antepasados, que es un Dios que continúa interactuando con este pueblo para cumplir sus propósitos en la tierra. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Ahora una pregunta, el nombre divino, Yahvé, ¿se debería pronunciar el nombre divino? Hay dos escuelas. Hay una escuela que dice que no se debería pronunciar el nombre de Yahvé, sino que deberíamos decir Señor o Adonai. Esta tradición es común entre los pueblos judíos y muchos traductores actuales de la Biblia. Si tienen una nueva versión internacional, por ejemplo, van a ver la palabra Señor y toda la letra va a estar con mayúsculas, toda la palabra, perdón. S con mayúscula y las demás letras de la palabra en una especie de mayúscula también. Bueno, ese nombre reemplaza el hebreo Yahvé, ¿sí? Porque quieren respetar esta costumbre antigua de no pronunciar el nombre divino. Otra escuela dice que si Dios reveló su nombre, es para que lo invoquemos usando su nombre. Y que ese nombre lo reveló para distinguirse de los demás dioses conocidos. Entonces, hay dos escuelas, por lo menos, de pensamiento en cuanto a se debería pronunciar el nombre divino o no. Mucha Biblia protestante prefieren colocar Señor, mientras mucha Biblia católica suelen colocar Yahvé. Entonces, depende de la traducción que estás leyendo, vas a ver que hay diferentes formas de traducir el nombre de Dios en nuestras Biblias. Ahora, la palabra Jehová o el nombre Jehová, ¿de dónde viene? Los cuatro consonantes hebreas del nombre divino, porque antes no escribían los vocales, por lo tanto no sabemos exactamente cómo se pronunciaba. Los cuatro consonantes son YHDH. ¿Sí? El nombre de Dios en el latín medieval se escribía Jehová. Y algunos traductores de la Biblia en esa época comenzaron a combinar los vocales de Adonai, que significa Señor, y los consonantes de Jehová, y nació la palabra Jehová. Entonces, hay debates en el mundo teológico que si deberíamos decir el nombre Jehová o no. Hay Biblias, creo que la Reina Valera dice Jehová, eh, y otro dicen Señor. Tenemos muchas canciones que hablan de que invocan a Dios como Jehová, pero muchos rechazan el uso de Jehová porque es una traducción tardía, es un invento lingüístico combinando ciertas palabras pensado en el latín medieval. Entonces, yo no tengo una opinión muy fuerte, pero es interesante, bien, saber de dónde viene el nombre Jehová. Una de las cosas que quisiera señalar en este curso, que me parece que es importante que vamos a ver casi en todas las clases, es que Dios actúa como maestro, como pedagogo, como profesor. Dios está muy preocupado con el aprendizaje de su pueblo Israel. Eh, y el titulado de esta parte, La extraña pedagogía de Dios. Dios quiere enseñar algo al pueblo de Israel y pasan por circunstancias un poco extrañas, un poco difíciles también, para que Dios pueda enseñarles algo. Pasen por las plagas en Egipto, ¿no? Esta obra de arte es Moisés y las tinieblas, una de las plagas de Israel. Entonces vemos las plagas, el éxodo, el paso por el mar, los cantos de Moisés y Miriam como alabanzas a Dios por la liberación del éxodo, el maná en el desierto, el agua de la roca, etcétera. Vemos una serie de
de proezas que lleva a cabo Dios, una serie de provisiones para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, que, que, que sirven como un proceso de aprendizaje para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se presenta como pedagogo, porque Dios quiere un pueblo para sí que refleja y colabora con sus propósitos en la tierra. Cuando pensamos en la adoración es importante. Y hay personas que no conocen a Dios o al Dios de la Biblia, dicen, ay, Dios quiere ser adorado porque se siente solo o porque no sabe cuán grande es hasta que lo adoremos. Bueno, a mí me encanta la figura del Dios pedagogo, un Dios que con ternura y con mucha paciencia enseña a su pueblo a conocerlo. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes han dado clase de niños en alguna escuela o en la misma iglesia y lo hermoso que es ir contando historias, ir interactuando con ellos para que conozcan a Dios. Bueno, Dios también, con cuerdas de ternura humana, como dice Oseas, intenta enseñarnos quién es y cómo deberíamos ser nosotros basado en quién es Él. Me parece una de las cosas más hermosas del libro del Éxodo. En Éxodo 19, 3 al 6, dice lo siguiente. Dice, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí y como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios tiene una clara idea de quiénes quiere que sean miembros de su pueblo, ¿sí? Van a ser propiedad exclusiva de Dios, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. Ahora, cuando escuchamos esas palabras, capaz nos dé una mala sensación, ¿no? Como un novio celoso, un esposo celoso. Pero Dios es celoso como Padre, como Creador, como el mayor bien que podríamos tener. Y cuando vamos buscando lo que solo Dios ofrece, en otro lado buscando eso, Dios se pone mal. Por eso es un Dios celoso. Bueno, quiere un pueblo para sí que sea su propiedad exclusiva, para que puedan ejercer una vocación. ¿Para hacer qué? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Para que Dios pueda obrar a través de Israel, el pueblo, para que el pueblo pueda ser de bendición a toda la nación de la tierra, tienen que preocuparse por dos cosas, ¿sí? Por el ser y el hacer. Primero, tienen que ser propiedad exclusiva de Dios. Les fue muy difícil a Israel salir de Egipto, pero fue capaz más difícil sacar a Egipto de los corazones de los israelitas, ¿sí? Que pudieran entender que son la propiedad exclusiva de Dios, que también son una nación santa. Cuando Dios dice sean santos, porque yo soy santo, nos está invitando a compartir su propia naturaleza, ¿no? Entonces Dios nos está invitando a vivir de una manera ordenada, de una manera bella, de una manera que refleja la bondad y la verdad de Dios, una manera que genera bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Entonces Israel tiene que preocuparse por el ser y también por el hacer, ¿no? Porque el ser permite el hacer. Si somos primeramente apartados para Dios, si somos apartados para Dios, luego podremos ser obedientes a Dios y podemos ser un reino de sacerdotes. ¿Sí? ¿Qué significa ser reino de sacerdotes? Tiene que ver con mediar la presencia de Dios en la tierra. Es muy interesante. De todos los lugares donde Dios podría haber elegido para su pueblo, para vivir, eligió la tierra de Israel, la tierra de Palestina.
que está al costado del mar Mediterráneo. Básicamente Dios colocó a su pueblo en medio del mundo conocido. Quería que estuvieran en medio de las rutas comerciales, que estuvieran cerca del mar, que estuvieran entre Europa, Asia y África. Dios quería que su pueblo fuese una luz desde allí, porque tenían que ser un reino de sacerdotes. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante, incluso con el templo, que existe una corte de los gentiles, existe un lugar para que todas las naciones vengan a adorar a Dios. No es una idea recientemente con el Nuevo Testamento, sino que siempre fue la vocación de Israel ser un reino de sacerdote para todas las naciones. El decálogo o los 10 mandamientos, ¿sí? En hebreo decimos las 10 palabras, ¿sí? El decálogo. Comienzan de esa manera. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y luego dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Acuérdate del sábado. Honra a tu padre, a tu madre, no mate, no cometas adulterio, no robe, no des falso testimonio, no codicie la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo. Qué interesante que con esto comienza este código básico para la ética judeocristiana, que comienza justamente con estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, yo soy el Señor, tu Dios, te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Sí? La ética judeocristiana tiene que ver con quién es Dios, tiene que ver con su carácter. Y tiene que ver también con la historia de la salvación, de qué es lo que ha hecho Dios a favor de su pueblo. ¿Sí? Podríamos pensar que hay muchas cosas en la Biblia que no tienen sentido, que Dios pide cosas de nosotros que son difíciles, que son innecesarias capaz. ¿Sí? Muchas personas a lo largo de los siglos han cuestionado distintas cosas. Hoy en día está de moda cuestionar la ética judeocristiana sobre el sexo, mientras que en otra época cuestionaban otras cosas, ¿sí? Pero en realidad toda la voluntad de Dios en cuanto a la ética, en cuanto al ser y al ser del pueblo, nace de su propio carácter. Si es un Dios anfitrión de la creación, que ama, que cuida, va a querer que su pueblo también, como coanfitriones de la creación, amen y cuiden a los demás. Entonces la ética está basada en quién es Dios y qué ha hecho a favor de su pueblo. Y le dejo dos ejemplos. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú también y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto, ¿no? ¿Cuál es, cómo, cómo entiende, cómo razona acerca del trato que debería dar Israel a los extranjeros? ¿Cómo lo piensan? Bueno, que nosotros también pasamos por ahí. ¿Cómo vamos a maltratar a los extranjeros? Sí, nosotros también lo fuimos en Egipto, sí, también fuimos maltratados. Entonces, la misma experiencia de la salvación, de la liberación con Dios, nos permite marcar otro rumbo, vivir de otra manera. Y otro ejemplo más, en el versículo 22 del capítulo 22. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada. Y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Palabras muy fuertes de parte del Señor. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Dios? Que si los huérfanos y las viudas son vulnerados y clamen a mí, yo los escucharé y los vengaré yo mismo, aunque ustedes sean mi pueblo elegido.
Y fue ciertamente lo que pasó muchos años después, en el exilio. Quiero ofrecerle algunas conclusiones a estas lecturas y después me encantaría escuchar de ustedes sus preguntas, sus aportes al tema de hoy. Primeramente, qué importante reconocer que la liberación que Dios ofrece no es meramente espiritual. La liberación que ofrece Dios no es meramente espiritual. Dios se preocupa por la condición completa del ser humano. ¿Sí? Un padre que apenas paga el colegio para su hijo, pero no le importan sus emociones o no le importa si come o no, no es un buen padre. Y eso no hay que razonarlo mucho, eso lo sabemos y lo aceptamos. Bueno, un Dios que se preocupa apenas por la faceta espiritual de su creación, no sería un buen padre espiritual tampoco. Pero como Dios nos hizo alma y cuerpo, ama a su pueblo, alma y cuerpo. Y la liberación que ofrece el pueblo de Israel no es una mera liberación espiritual, sino también una liberación política, social, es una liberación económica que permite que todo el ser humano esté bien, esté libre de peligro, esté libre de opresión para que puedan continuar colaborando con los propósitos de Dios. Es una gran tentación en las iglesias cristianas eh, reducir el mensaje del Evangelio o intentar espiritualizarlo de alguna manera para que podamos preocuparnos apenas por las necesidades espirituales de la gente. Pero el libro del Éxodo es un recordatorio poderosísimo que Dios se interesa por la persona completa y no deberíamos pensar que a Dios meramente le interese la liberación espiritual. Número dos, Dios juzga y desmantela a los opresores. ¿Sí? Cuando pensamos en las plagas de Egipto, es como si Dios estuviera enfrentando el mal. Estuviera enfrentando el mal y cuando muere el hijo primogénito del faraón, decimos, qué fuerte, pero ¿qué tenía que ver él con todo esto? Bueno, la lógica del relato del Éxodo es que si muere el faraón, viene el hijo y continúa. Entonces Dios manteló totalmente el aparato opresor de Egipto, porque Dios no quiere que haya opresión en la tierra. ¿Sí? Una idea que Dios hizo el mundo y bueno, medio se desentendió de todo y se va, es una idea deísta de Dios. Es una idea falsa. Dios se interesa muchísimo por nuestro mundo y por eso liberó a su pueblo y llama a su pueblo para que sea un pueblo ejemplar que demuestra que no hay que oprimir a los demás. Es interesante que en el Éxodo y en toda la Biblia hebrea aprendemos que Dios no necesita un gran templo para ser adorado. ¿Sí? Es muy probable que los israelitas estuvieran trabajando en templos y palacios, tanto para los dioses de Egipto como para los faraones. ¿Sí? Y cuando Dios propone al pueblo de Israel vivir, a cada uno le da una porción de tierra. Bueno, que trabaje en la tierra, ¿no? Háganse bien, cuídense entre todos. Y luego se pudre todo, digamos, con los reyes, que acerca al pueblo de Israel a un modelo más egipcio. ¿Sí? Si existe un rey, tiene que comer bien, tiene que vivir en una casa espaciosa, tiene que no, o sea, tiene que obviar la necesidad de trabajar y por lo tanto eh, llegan a oprimir a estas personas, a las personas más pobres y campesinas de Israel. Pero Dios juzga y desmantela a los opresores y eso lo vamos a ver también en la clase sobre los profetas. Luego Dios construye la identidad de su pueblo a través de un acto de liberación. Cada vez que Dios le va a recordar quiénes son, le dice, recuerdan que yo los saqué de Egipto. ¿No? Este es el acto fundacional. Eh, y en eso
se esconde algo muy interesante. No hay excusa para que Israel se crea la gran cosa. No hay excusa para que Israel se sienta o se crea superior a las demás naciones, porque el acto fundador de ellos, el acto en que los solidificó como pueblo, fue un acto por iniciativa de Dios, porque Él quiso a un pueblo que no podía hacer nada, que estaba siendo oprimido y asesinado por un poder del mal. Entonces, ellos no podrían jactarse luego de ser el pueblo de Dios. Dios dice en otros pasajes, yo no los elegí porque son tan hermosos, porque son tan bellos. ¿Sí? Recuerden que el gran protagonista de esta historia es Dios mismo. ¿Sí? Entonces Dios construye su identidad en relación con Él y con su acto de liberación. También aprendemos que debemos tomar muy en serio la santidad. ¿Sí? En la zarza ardiente vemos algunos destellos de qué significa estar cerca de Dios, ¿no? Es tierra santa que pisas, sacate las sandalias, ¿no? Acercate a Dios con cuidado, con temor. Debemos tomar muy en serio la santidad, pero para poder hacerlo debemos no restarle importancia al pecado. ¿Sí? Algo maravilloso que nos enseña el Éxodo es que la idolatría tiene un precio. La idolatría tiene un precio. Si un padre de familia idolatra el dinero, quienes sufren son los hijos y la esposa. Si una mujer idolatra la fama, quienes sufren son las amistades, son la familia. Eh, Siempre que pongamos algo en el lugar de Dios, alguien más que nosotros sufre. ¿Sí? Y pasa más, y el ejemplo más claro, cuando las personas tienen mucho poder o mucho dinero. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Sí? En Estados Unidos, para que los grandes terratenientes pudieran cosechar y vender mucho algodón, tuvieron que esclavizar a todo un pueblo, por ejemplo. Para que los feudales de Europa pudieran amasar tanta riqueza y hacerse castillos, tuvieron que pagar muy poco a sus campesinos. Bueno, y así, a lo largo de la historia vemos que la idolatría tiene un precio humano. Y eso lo vemos claramente en el libro del Éxodo. Y es por eso mismo que no deberíamos restarle la importancia al pecado. Es interesante que hoy en día las personas que hablan mucho de justicia social, puede ser que hablo muy poco del pecado, porque nos cuesta relacionar las dos cosas, la desobediencia con Dios y las estructuras de opresión, pero están muy ligadas, porque mucho del sufrimiento humano es por causa del orgullo, de la arrogancia, de la indiferencia, del odio, de esas cosas que a Dios no le agrada, pero para nada. Entonces tomemos en serio la santidad y no restemos importancia al pecado tampoco. Y para ir cerrando, la ética judeo-cristiana no es arbitraria, ¿sí? ¿Cuántas veces me han dicho, vos no podés hacer eso porque tu religión no te lo permite? Es como si Dios estuviera calculando cuáles cosas dan placer a los seres humanos y nos va sacando cada cosita para que nunca encontremos placer en la tierra. Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿sí? La ética, los imperativos éticos de Dios no son arbitrarios para nada, sino que siendo creador, siendo Padre Celestial, entiende qué es lo que nos hace bien y qué es lo que construye una comunidad. La ética era sumamente importante para el pueblo de Israel o nunca iban a consolidarse como pueblo. Todo el experimento de un pueblo elegido por Dios que constantemente estuviera peleándose, constantemente estuviera robándose, eh, con familias rotas, quebrantadas, familias en conflicto, nunca iba a lograr cumplir con los propósitos de Dios. Entonces la ética no es arbitraria, sino un Dios que nos conoce, porque nos creó, hizo la ética
para nuestro bien y para el bienestar del mundo. La desobediencia es rebelión, es desviarnos de nuestra vocación. Esto lo señalamos en la clase pasada, que cuando pecamos, además de desobedecer, estamos faltando a nuestra vocación divina, ¿no? De reflejar la verdad, la belleza y la bondad de Dios a nuestro mundo. Entonces, no es simplemente como que, Dios escribió una regla en algún libro perdido de la Biblia y yo no lo tomé en cuenta. eh, me equivoqué. No, sino que cuando no tomo en cuenta el consejo de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, no estoy siendo todo lo que debería ser para con Dios y para con los demás. Y por último, Dios ama a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Eh, Pareciera que cuando llegamos a los cuatro evangelios, vemos un pueblo que no quiere a los samaritanos y que no quiere a los gentiles. Pero no llegamos allí eh, eh, por casualidad, sino que un pueblo constantemente dejaba de eh, entender y dejaba de escuchar a Dios, que qué era lo que Dios quería para ellos. ¿Sí? Es sumamente triste que una de las acciones proféticas de Jesús es justamente limpiar la corte de los gentiles, de todos los cambistas, de todas las personas que estaban allí para hacer plata y estaban evitando que las personas de las más naciones llegasen a adorar al Dios verdadero de los hebreos, ¿sí? Pero vemos claramente desde el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que Dios ama a todas las naciones de la tierra y por eso elige a Israel, para que en medio del mundo conocido puedan servir como una luz de las naciones. Entonces les quiero animar con este breve repaso por Éxodo a leer el libro nuevamente, o si no han leído por primera vez, y descubrir la belleza de un Dios que se interesa no solamente por las almas, sino también por los cuerpos, por las vidas y por la justicia también. Muchas gracias por su atención. Los escucho. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué consulta? Las quejas con el amigo Eric, por favor. Bueno, yo tenía una pregunta del comienzo. Cuando hablabas de eh, el imperativo, la promesa y la vocación, la parte de la promesa y la vocación me queda clara la importancia, pero ¿cómo entendés vos la parte del imperativo? No sé si la bajamos un poquito más a la realidad. Porque eso sí, Abraham tuvo que salir de su familia y qué sé yo, pero ¿cómo, no sé, cómo lo podemos pensar en nuestro caso como pueblo de Dios, esa parte? Ujú, muy bien. Eh, lo que veo en ese imperativo para Abraham, que podría trasladarse a nuestra realidad, es el imperativo de andar por fe. Es un Dios que nos toma de la mano y nos dice, les voy a ir llevando de a poco hacia mí, pero no saben cómo van a hacer ni cuál es el siguiente paso a seguir. Tienen que confiar plenamente en mí y para ese camino les he dado mi sabiduría, les he prometido mi fidelidad y mi provisión. Entonces confían en mí. Y yo creo que muchas veces hemos querido la promesa de Dios o sabemos que hay cierta praxis, pero nos cuesta reconfigurar la vida en cuanto a lo que Dios pide de nosotros. Eh, es muy común escuchar a las personas como que yo soy cristiano cultural. Escuché esto mucho en Europa, que quiere decir como me gusta el fruto del cristianismo como una sociedad ordenada, la importancia de la familia, la patria, pero yo no creo, no compro todo el paquete. No me interesa andar por fe, no me interesa cumplir con una ética que no entiendo, que no controlo. Entonces yo creo que el imperativo es un Dios que es santo, que me liberó del pecado
estaba pidiendo algo de mí y tengo que atender, tengo que decir que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? Y tengo que meterme en este juego que él propone, que es andar por fe. Y yo estoy seguro que es la mejor opción, ¿no? Pero es difícil. Y cualquier persona que dice que es muy fácil no lo ha probado, creo. No sé si eso ayuda un poco. Sí, sí, gracias, Jana. Yo quería preguntarte un poco más por la vocación a Abraham. Es que alcancé a escribir, pero en esa parte no. Ujú. La vocación de Abraham. Abraham tenía que, como decíamos, andar con fe, andar descubriendo qué significaba relacionarse con un Dios que de repente no conocía de antemano. Es muy interesante en Génesis, si no lo hablamos, Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, Isaac. Era muy común en esa época y en esa parte del mundo que los dioses pidieran el primogénito en sacrificio humano. Entonces de repente Abraham dice, bueno, me toca, ¿no? Esto es lo que Dios pide, lo voy a hacer. Y lo horrorífico, o sea, lo interesante, lo llamativo no es que Dios le haya pedido, sino que lo haya frenado, ¿sí? En el mundo antiguo, cuando alguien leía ese relato o conocía la historia, era porque Dios no le dejó matar a su hijo, ¿no? Ahora aquí, a varios miles de años después, nos parece súper horrible la historia, pero para ellos era llamativo que Dios no le permitió sacrificar a su hijo. Y Dios le estaba llevando otra vez en un proceso pedagógico de descubrir quién es Dios, ¿no? Ahora, 2000 años después, sabemos que Dios no le pidió a Abraham su hijo, pero Dios puso a su propio hijo para nosotros. Eso lo sabemos después, pero Abraham no tenía la menor idea. Abraham murió sin haber recibido la promesa. Entonces la vocación de Abraham tenía que ver con estar disponible para Dios, con estar dispuesto a lo que Dios le proponía. Y, y mucho del discurso evangélico hoy es presenta tus proyectos a Dios, contarle a Dios tus propósitos, eh, pedirle a la bendición de Dios para los que estás planificando. Y pareciera que la lógica de Dios es lo contrario, ¿no? Aférrate a Dios y Él te va a llevar a donde no pensabas ir, porque tiene también propósitos para vos. No sé si eso ayuda un poco. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Buenas, Jonas. Yo tenía una pregunta. Hablabas de la pedagogía de Dios como pedagogo. Y hay veces que como que se hace una distinción entre antiguo pacto y nuevo pacto. Y Mm. quería saber, o sea, como que no sé cómo formular esta pregunta, porque parte de la pregunta está en cómo formularla. En cómo puede tal vez haber cambiado su pedagogía Dios o cómo mantiene esa esencia Dios entre el nuevo pacto y el viejo pacto, por así decirlo, en el sentido de que hoy en día ya no manda plagas para enseñar, o tal vez sí, pero de maneras distintas. O sea, ¿cómo puede funcionar esa pedagogía actualmente? Qué bueno verte, amigo. Y qué buena pregunta. Eh, es interesante que las cosas del antiguo pacto que no nos gustan, de repente dicen más sobre nosotros que sobre Dios. Me parece que he escuchado, por ejemplo, esto para los inmigrantes, para el extranjero, para las viudas, para los huérfanos. Eso es el antiguo pacto, ¿no? Ahora no tenemos que prestar atención a estas cosas.
Eh, yo creo que leer bien el Antiguo Pacto nos ayuda a conocer el corazón de Dios y el porqué detrás de estos imperativos éticos, ¿no? Si Dios defendió por miles de años a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos, es porque es parte del corazón de Dios. ¿Y qué es lo que vemos en Jesús? Que Jesús mayormente profundiza las partes éticas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que cuando Jesús dice, bueno, la ley dice no matarás, y yo le digo que ni siquiera miren a una mujer con lujuria, ¿no? Jesús profundiza estas cosas. Entonces, esa es parte de la pedagogía de Dios, de reconocer el corazón de Dios que se sostiene del Antiguo y al Nuevo Testamento, esta continuación de la voluntad y de la revelación de Dios. Ahora, lo que vos decís es muy interesante porque es tentador leer el Antiguo Testamento como eh, algo programático. ¿Qué quiere decir eso? Como que Dios obró una vez en la historia a través de plagas a Egipto. Entonces nosotros decimos, Dios siempre obra así. Pero ese tipo de idea es muy peligrosa. ¿Sí? Sabemos que Dios usó las plagas para enseñar a Egipto, primeramente, y para enseñar a Israel quién era. Y eso lo sabemos porque él mismo lo dice. Ahora, ¿Dios mandó COVID? No sabemos. Y no podemos adjudicarle a Dios lo que él mismo no ha dicho. Eso me parece sumamente peligroso. Yo no estoy dentro de la cabeza, del corazón de Dios para poder decir qué es lo que hizo y qué no. Entonces, cuando leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no deberíamos pensar que Dios siempre usó la misma estrategia pedagógica con todos en todo tiempo. Yo creo que es muy osado intentar eh, hacer que Dios actúe de la misma manera con todo el mundo. No sé si ustedes alguna vez han dado clases, pero los profes nos damos cuenta de repente de las diferentes capacidades de los diferentes alumnos, ¿no? Y alumnos de primer año, alumnos de cuarto año, sabemos que están listos para otro tipo de aprendizaje, otro tipo de comunicación. Cuando yo daba clase de idiomas hace 1000 años, yo no entraba hablando de paradigmas al primer año, ¿no? Comenzamos con los saludos y demás. Bueno, Dios también creo que interactúa con la humanidad según su necesidad y según sus propósitos, ¿no? Y más que estar tratando de averiguar todo, que si Dios mandó esto, si Dios mandó lo otro, sería en este momento de la historia descubrir el corazón de Dios para las personas que sufren. ¿No? Descubrir la persona de Dios, el corazón de Dios para aquellos que sufren o que han fallecido del COVID, ¿no? No tratar de adjudicarle a Dios la responsabilidad de todas las cosas que pasan, porque no es así. No tenemos indicios de la Biblia que dicen que Dios siempre va a trabajar y obrar de la misma manera que obró en el pasado. Y simplemente nos falta información. Y si nos falta información, eh, quiere decir que capaz nuestros esfuerzos deberían estar en otro lado. No intentando explicar lo que es inexplicable, sino respondiendo en fe, con amor y compasión a las cosas que sucedan alrededor de nosotros. ¿Puedo agregar algo? Pues me quedé Sí, pensando cuando preguntó Manuel de la pedagogía, que yo creo que es muy importante el rol del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando dice que, bueno, en Hebreos reflexiona y habla de cómo en el nuevo pacto Dios va a escribir sus leyes en nuestros mentes y corazones. Y no dice que son mm, otras leyes, ¿no? Pero la diferencia es eso, ¿no? Y cuando Jesús dice, se les será dado el Espíritu Santo, que les va a enseñar y les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Entonces, el Espíritu Santo tiene un rol muy fuerte pedagógico, ¿no? De recordar lo que Jesús nos enseñó, de apuntarnos hacia Jesús,
de transformar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces creo que la pedagogía ese de Dios se ve reflejada en este tiempo a través de la obra del Espíritu Santo, justamente, ¿no? Pero bueno, no sé. Está bien. Y última cosa que te diría, Manuel, es que cuando buscamos decir que Dios hizo o Dios mandó o Dios quiso, estamos buscando el sentido de las cosas que pasan. Eh, pero en la Biblia no tenemos una clara explicación del origen del mal. No sabemos exactamente el porqué de muchas cosas. Y es frustrante. Y cuando buscamos explicaciones teóricas o teológicas a ciertas cosas, lo que Dios ofrece es a sí mismo como respuesta. ¿Sí? Cuando pienso en el sufrimiento, ¿no? Luis pregunta, ¿Dios seguirá usando el dolor y el sufrimiento de forma pedagógica hoy en día? Eh, no sé si lo impulsa, pero sí sé que le saca provecho. ¿Sí? Cuando me pregunto por la violencia, el sufrimiento y el por qué, veo la cruz. ¿Y qué vemos en la cruz? Al Dios mismo dándose, siendo objeto de violencia, siendo una persona violentada, siendo inocente, a favor de todos nosotros. Entonces, en la cruz no vemos una explicación teórica de por qué sufrimos o por qué el mal o por qué Dios permite o no permitió. Vemos que Dios pone el cuerpo para acabar con el ciclo de la violencia, para acabar con las injusticias, para acabar con el poder del pecado. Entonces, es algo muy, muy difícil y he preguntado a varias personas que han sufrido un montón, ¿qué preferís? ¿Un tratado teológico acerca del por qué o preferís la presencia de Dios? Y casi todos me dicen, prefiero la presencia de Dios. Prefiero que Dios esté conmigo, que yo esté con Dios. Entonces, es un tema complejo, pero muchas gracias por tu pregunta. Hay un comentario de Diego, dice, alguna vez leí y escuché a expertos del Antiguo Testamento decir que en el mandato de no adorar otros dioses por parte de Dios se estudiaba y consolidaba el hecho de que esto seguramente indicaba en ese mandato la existencia de otros dioses. ¿Es esto cierto? ¿A qué se refieren con otros dioses? Eso en la actualidad podría verse como seguir la nueva era o otros movimientos. Qué buena pregunta. En la Biblia vemos diferentes testimonios de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia fue escrita por distintas personas en distintas épocas, en distintos momentos de la historia de la salvación. Y hay salmos que dicen, no hay otro Dios como tú, o vos sos el más grande de entre todos los dioses. Entonces, pareciera que hubiera una época de Israel en que se admitían las existencias de otros dioses, pero luego madura el pensamiento judío y dice, ya ni siquiera existen otros dioses, sino no hay Dios, sino tú. Entonces, en la Biblia conviven estos testimonios de estas experiencias humanas. Entonces, la Biblia deja estas dos ideas y no las resuelve, pero el pensamiento más maduro o más tardío de la Biblia hebrea apunta a que solo existe Dios y los falsos dioses no existen, que sería como la parte de los profetas. Muy buena pregunta. Hay libros escritos sobre eso, un montonazo de libros, así que si quieres, puedes seguir profundizando en eso. Gracias, Diego. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. La semana que viene seguimos con otra clase más. Si tienen preguntas entre semanas, me las pueden hacer llegar por correo. Quería agradecerles nuevamente por el tiempo, por estar, por conectarse. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Que Dios les bendiga.